Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Gabriel Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de un libro, sí, de un libro. Vamos a hacer otro pequeño resumen de, en este caso, Flow o Fluir, una psicología de la felicidad, libro recomendado por nuestro psicólogo de cabecera, Manuel Pérez, y libro de la autoría de Mihail Csikszentmihalyi. No mucha gente se atreve a pronunciarlo, creemos que esa es la pronunciación. Si busquéis en Amazon veréis que el título es inmenso. Pero antes de nada, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y a memorizar todo lo que se cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de Memoriones. Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos. Además, también promocionamos nuestras formaciones. Así que si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor, ni en que hablemos sobre las formaciones que ya ayudan a casi 5.000 personas, vamos aumentando la cifra, pues que sepas que puedes unirte gratis en el enlace que te dejo en la caja de descripción del programa en ebooks. Sin más, Flow o Fluir, una psicología de la felicidad. Este es un libro, como digo, me parece muy interesante. Comentadme también en la sección de comentarios de ebooks, o también me lo podéis poner en Apple Podcast, que creo que se pueden dejar reseñas, comentarios y demás. Decidme ¿qué os parece que os traiga libros de este tipo que directamente puedan tener una aplicación para mejorar vuestro rendimiento en los estudios, las oposiciones y demás? Porque yo creo que es algo importante. Este libro en sí no está pensado para eso, pero sin embargo es sin duda un efecto colateral. El autor habla del estado de flow, el estado de flujo, que básicamente es un estado en el que pone el ejemplo de esas veces en las que estamos concentrados, disfrutando muchísimo haciendo algo. Cuando estamos practicando un deporte, estamos jugando a videojuegos, estamos teniendo incluso una sesión de estudio en la que entendemos todo, en la que estamos verdaderamente disfrutando. Pues ese es el estado de flujo, ese estado en el que pierdes prácticamente la noción del tiempo y estás a tope. Estás a tope y parece que no puedes parar, ni quieres parar. Ese es el estado deseado. Ahí es a donde queremos llegar. Y como digo, he cogido una buena costumbre en este último año, y es que resumo resumo en una libreta todo lo que voy leyendo y quería, pues eso, compartir mis notas sobre este libro con vosotros. Por supuesto, os recomiendo que compréis el libro y que lo veáis entero, más allá de mis notas, que bueno, eso es simplemente una parte que comparto con vosotros. Pero tiene ideas muy interesantes. Una, por ejemplo, comenta que las personas a menudo sienten que han malgastado su vida y que sus años han transcurrido entre la ansiedad y el aburrimiento. Esto es una experiencia sobre todo que los opositores sienten. Es la frustración de, ostras, ¿y si no apruebo? ¿Y si estoy malgastando mi vida, mis años más productivos? Esta es una sensación bastante habitual. Y tenemos que tener en cuenta que la felicidad no es algo que sucede, ¿vale? Depende de nuestra interpretación de la realidad. Es importante, como decía el refrán o la canción, ¿cómo era? En este mundo incierto nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Era algo así. Vale, pues esto es totalmente cierto. Y por ejemplo, yo este libro lo leí durante el confinamiento y me di cuenta de eso, que estábamos en cuarentena, con una pandemia, todos con miedo, y aún así me di cuenta que digo, ostras, aún así tengo una mentalidad, yo mismo, personalmente, que me siento muy feliz, a pesar de todo, a pesar de la que está cayendo, me siento muy feliz. Y igualmente en otras épocas de mi vida me he sentido muy desgraciado, también por este monólogo interno. O sea, es algo para reflexionar sobre todo. Así que bueno, no busques directamente la felicidad, porque si la buscas, desaparece, ¿vale? Al final tenemos que buscar formar parte
de ser algo más grande que nosotros mismos. Esto es algo que también comenta Jim McGonigal en Reality is Broken, también, que yo os hablé del libro. También lo comenta. Los videojuegos o los juegos nos hacen querer ir a más porque nos hacen formar parte de un todo más grande, de una comunidad. Y cuando estudiamos, pues ocurre lo mismo. O sea, no busca eso. ¿Por qué quieres sacar esa plaza? ¿Por qué quieres ser médico? ¿Quieres ayudar a la gente? ¿Por qué quieres ser abogado? ¿O por qué quieres ser notario? ¿Por qué quieres ser bombero? ¿Qué es ese objetivo más grande que tú mismo? Saca el ego de la ecuación. No simplemente voy a conseguir esto, voy a tener un sueldo fijo, voy a bla, 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 bla. No. ¿Qué voy a conseguir realmente? ¿A quién voy a ayudar? ¿Qué huella voy a dejar en el mundo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. También hay una forma de conseguir esta sensación de paz y felicidad y es sentir que controlas tu destino. Sabemos que el mundo es un lugar, bueno, el universo, no el mundo, es caótico. Es caótico, incluso el universo es agresivo muchas veces contra nosotros y parece que nos tira de todo, pero tenemos esa sensación de paz cuando vemos que controlamos las cosas, cuando estamos jugando y conocemos las reglas del juego, por así decirlo. Por eso es tan importante muchas veces, de cara a un examen, de cara a una oposición, el trabajar con técnica, porque tienes esa sensación de control que te reduce mucho la ansiedad. También es importante el ponernos desafíos, porque cuando logramos algo difícil es cuando crecemos, realmente estamos creciendo. Piensa, ¿qué es más divertido, hacer un puzzle de 4 piezas o uno de 100.000? En el reto está la diversión. Lo sencillo, lo fácil es terriblemente aburrido. Y además la experiencia no tiene por qué ser agradable en el momento que ocurre. Cuando estamos estudiando no tiene por qué ser agradable. Pero el tener en mente ese éxito, esa meta futura, wow, hace que la experiencia flore. Y la experiencia de flujo es universal, la puede experimentar cualquier persona y tampoco es algo cultural, es algo que simplemente es inerte. O sea, inherente a la naturaleza humana. Inerte no, inerte es otra cosa. También el libro habla sobre el tema de la angustia existencial, de la ansiedad ontológica. Y es que tenemos bastante miedo a que la vida no tenga sentido, a no tener una misión, un objetivo vital. Y necesitamos crear experiencias vitales, necesitamos que esto suceda así. Porque la irracionalidad adulta suele venir precisamente de esas frustraciones infantiles, de querer ser, querer hacer. Pero debemos de aprender a darnos recompensas nosotros, sin importar el contexto externo, ¿vale? Es decir, debemos de independizarnos de esos avatares de la vida. Si yo tengo un gran objetivo, quiero llegar a él, pues me voy a ir premiando por el camino, me voy a ir dando esas pequeñas recompensas. Porque es la forma de hacerlo luego, pues todo esto que se convierta en una buena experiencia. Un camino duro, un camino de piedras, se puede convertir en una experiencia muy grata. Y hay una cosa que me gusta especialmente del libro, me gustó, la tengo aquí bien destacada. Hay una frase que dice: crecemos creyendo que lo que más cuenta en nuestras vidas es lo que va a ocurrir en el futuro. Y no es así, lo que importa es lo que está ocurriendo el aquí y el ahora. Eso es lo que realmente importa. Hemos de aprender a disfrutar del camino. Esto es como cuando uno le toca la lotería. Siempre lo dicen, yo no lo sé porque no me ha tocado, pero sí. Pero entiendo la idea de que cuando te toca la lotería sientes una euforia que al mes o a los 2 meses ha desaparecido. Te has acostumbrado y desaparece. Y dices, a lo mejor he estado toda la vida suspirando porque llegase esto o por aprobar esta oposición y ahora pues no es para tanto. Disfruta del camino, es importante que disfrutemos de esa experiencia. Y debemos de aprender a controlar nuestras emociones, porque si actuamos por instinto, de forma natural, seremos predecibles, ¿vale? Y cualquier persona pues puede aprovechar esa vulnerabilidad contra nosotros, como comenta el autor. Debemos de poder no dejar que la gente nos manipule. Si tú controlas cuando tienes miedo, cuando tienes ansiedad, si aprendes a conocerte, aprendes a controlarte, eso no se va a volver contra ti.
incluso aunque no sea directamente te lo echa alguien encima, pero los propios preparadores de la academia, los propios profesores, el propio jurado, iba a decir, el jurado de la oposición, toda esa gente, pues, puede aprovechar eso contra nosotros, y quizá no de una forma intencionada, pero esa ansiedad puede venir. Y comenta también el autor que es la trampa del control social la que hace que nos sintamos juzgados por los demás y que debemos de obedecer los impulsos, por ejemplo, de cualquier cosa que nos digan, por ejemplo, los anuncios en televisión. Tenemos esa sensación de que, ostras, como esto es algo que realmente me lo están diciendo, pues oye, tengo que obedecer, aparece en televisión o me lo dice una persona de autoridad. Oye, pues tengo esa presión. Así que bueno, ¿cómo nos emancipamos del control social? Pues es importante que busquemos recompensas en cada situación. Vale, vamos a buscar, en el caso de nuestros exámenes, pues oye, vamos a buscar recompensarnos durante esa fase del estudio, en cualquier momento. También, tener en cuenta que el placer y el dolor existen solo en la conciencia. A ver, está claro que el dolor lo sentimos físicamente, pero es la experiencia del dolor en sí la que puede variar. Hemos visto a gente, o todos conocemos a gente que se queja poco de las cosas que le pasan, y gente que es muy quejica, le puede ir muy bien y se queja mucho. Hay una parte física, pero luego hay una parte psicológica importante, y cómo tratamos la experiencia del dolor también puede ser subjetiva. Decía Epícteto, por ejemplo, decía que los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de cómo las ven. Y esta es una frase, una reflexión muy interesante. No tenemos miedo en sí de la oposición, sino de cómo vemos el examen, del ostras, es que no puedo fallar, es que ¿qué va a decir mi familia si suspendo? ¿Qué va a decir, qué va a pensar la sociedad de mí en estos momentos? Eso es lo que debemos de intentar suprimir. Es importante cómo nos vemos nosotros. Y el control de las emociones al final es un proceso continuo. Es como entrenar el tono muscular. Es algo que debemos de hacer cada día. Una persona puede hacerse a sí misma feliz o miserable solo cambiando los contenidos de su conciencia. Solo como percibamos esa realidad nos puede hacer ser más felices o desgraciados. Y aquí no hablo de nada de tipo New Age, ¿vale? Aquí estamos hablando de psicología, estamos hablando de psicología real. No quiero decir que simplemente con proponértelo vayas a ser feliz aunque tu vida sea un desastre. No, ni mucho menos. Pero tenemos cierto margen de mejora siempre, de ver el lado bueno de una mala situación. Incluso también podemos ver el lado malo de una situación positiva. Esto hay mucha gente que lo hace. Y por eso es tan importante el trabajar en ver los obstáculos como retos. Hemos hablado antes de lo importante que son los retos para crecer, de cómo modelan también nuestra conciencia. Entonces, trabajemos en ver esos obstáculos como desafíos, porque es una grandísima cualidad que podemos tener. Esa oposición es un reto enorme, pero vale, voy a convertirlo en una experiencia que no sea tan desafiante. Voy a hacer algo, wow, me apetece hacerlo. ¿Cómo de increíble va a ser lograr eso? ¿Cómo de espectacular va a ser cuando yo tenga mi plaza, sea bombero y pueda ayudar a la gente? Eso lo tenemos que ver. Tenemos que buscar en qué elementos centramos la atención de forma consciente, ya que esta es la información que da forma a nuestra realidad. Por ejemplo, aquí algo que me planteé yo hace algún tiempo es el tema de la dieta informativa, precisamente para mejorar la calidad de la experiencia personal, porque cuando nos bombardean con información negativa, pesimista, nos contagiamos de ello. Cuando nos relacionamos con gente que está de mala leche, que es negativa, acabamos poniéndonos de mal humor. Y esto es algo que, por desgracia, estamos viendo en la actualidad en muchas partes. Vamos, no hay más que entrar en Twitter para ver la negatividad y la mala leche que hay, y la mala leche que se le pone a uno cada vez que entra a Twitter. O sea, yo estoy a punto de dejar de entrar a Twitter, ¿eh? O sea, ya cada vez lo estoy restringiendo más por este motivo. Y en el libro hace una reflexión, hay una frase que me encanta, que es el consejo de un monje budista,
que decía lo siguiente. Tomad nota de la frase porque es buena, ¿eh? O sea, memorizadla o anotadla porque me encanta. Si alguna vez tienes un mal día, imagina que estás en una comedia, no en una tragedia. Me parece una sencillez brillante, y es que cuando vemos una comedia, una película que es una comedia, podemos ver al típico personaje que le pasa de todo y te acabas riendo por el contexto. O sea, no eres un sádico, te estás riendo porque es una comedia. Le pasan cosas malas, pero te ríes. Piensa en ello, piensa que eres el propio héroe de tu película y que estás en esa fase. O sea, estás en esa fase tragicómica, vamos a decir, pero está a punto de llegar el momento del héroe. O sea, esto es la fase previa en la que el héroe pues le ocurre de todo, toca fondo para luego resurgir. Piensa en ello porque es interesante. Y, por ejemplo, hay una cosa que me comentó nuestro psicólogo Manuel Pérez, que me pareció curiosísima, que dice que si a un tartamudo le pides leer algo tartamudeando, o sea, que tartamudee lo máximo posible, pasa muchas veces que lee con total fluidez. O sea, fijaos en el detalle, o sea, me parece interesantísimo. O sea, basta que te cambien el contexto de algo o que te obliguen, esto lo tienes que hacer así, de esta forma, para que no te salga. O sea, fijaos lo potente que es el contexto en sí de la situación. O sea, es tremendo. Y también es eso. Por ejemplo, otro caso interesante, hay trabajadores de líneas de montaje que se siguen divirtiendo tras años de trabajos monótonos. ¿Cuál es el truco aquí? Pues que se preparan como atletas. Sí, como auténticos deportistas de élite que buscan mejorar sus marcas. Esto es algo que podemos hacer también en el estudio. Podemos buscar, decir, Ale, soy un atleta mental. Voy a buscar la excelencia en esto. Wow, eso es realmente potente. Podemos cambiar la experiencia, ¿vale? De las condiciones externas, aquello que no controlamos, para adaptarlo a nuestras metas. ¿Vale? Si, por ejemplo, nos sentimos inseguros, pues, ¿qué hacemos? Pues puede que cambiemos la cerradura, por ejemplo. No esperamos que la seguridad sea perfecta, ¿vale? Pero cambiamos algo para intentar sentirnos más seguros. Otro ejemplo es el mito del rey Midas, que cambió la situación externa, pero no la interna, ¿vale? Es decir, todo lo que tocaba, aquella riqueza, todo lo que tocaba lo convertía en oro y acabó muriéndose de hambre al final. Las metas externas, como el éxito y el dinero, de nada sirven sin una mentalidad adecuada. El rey Midas, como digo, acabó muriéndose de hambre. Y hay algo también interesante que comentaba el señor Mihaly, y es que los símbolos a veces nos distraen de lo que representan. Por ejemplo, el dinero, el poder, nos distraen mucho. O sea, el dinero y el poder al final, ¿qué son? Al final es una forma de comprar tiempo, comprar felicidad, pero nos distraemos y nos quedamos precisamente en el dinero por el dinero, en el poder por el poder, el control, en vez de entenderlo como unas riendas para nuestra vida, para mejorar al final la calidad de la experiencia vital. En el apartado que el autor llama el disfrute, habla sobre el sentimiento de novedad o desafío, que puede ser algo difícil, incluso no placentero en el momento, pero sí lo es en retrospectiva. Esto es algo que ocurre, por ejemplo, cuando corremos una maratón, o quizá cuando hacemos puenting, o incluso algunos viajes. Algunos viajes dan pereza, ¿vale? Hay gente que le puede dar pereza un viaje, una cierta experiencia, pero luego en retrospectiva, cuando lo analiza, oye, pues es interesante, incluso le apetece repetir, ¿vale? Lo recuerda siempre con cariño. En estos casos, pues esto es un síntoma de que nuestra personalidad ha crecido, ¿vale? Hemos ido un poquito más allá. Y la personalidad al final no crece con las experiencias placenteras. Se necesita un reto. Con una maratón crecemos. Con el estudio de una oposición difícil crecemos también. Tenemos un reto que en retrospectiva nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de otras cosas, nos ha demostrado quiénes somos, nos ha hecho ser mejores en cierta medida. Aprender deja de ser divertido
cuando nos lo imponen desde fuera. Esto es algo también importante que le decimos a nuestros alumnos. Tienes que aprender porque quieres. Es cierto que aquí te están imponiendo un temario, pero estás aprendiendo unas técnicas de estudio, mnemotecnia, estás aprendiendo unos recursos porque quieres. Aquí es cuando realmente te diviertes y por eso decimos que es divertido aprender y que es divertido lo que hacemos en Escuela de la Memoria y nosotros nos divertimos mucho. Por eso, si somos complacientes y no queremos derrochar tiempo y energía en probar nuevos retos, a no ser que consigamos una gratificación, ¿vale? Gratificación extrínseca, ¿vale? Algo externo, que puede ser dinero, placer físico, etcétera, pues vamos a acabar por no disfrutar de la vida y el placer será la única fuente de experiencias positivas. O sea, caeremos en el hedonismo puro. Como lo he oído hace poco también un amigo mío que comentaba, mi amigo Eugenio Oyer, comentaba que si no eres feliz con nada, o cuando no tienes nada, no serás feliz cuando lo tengas todo. Y eso va un poco de esto. O sea, tenemos que aprender a ser felices en todo momento, especialmente en este trance de la oposición. ¿Por qué no? Bien, bueno, estamos hablando mucho sobre esa experiencia de flujo y demás, pero ¿qué es una experiencia y cómo conseguimos esa experiencia? Bueno, lo primero, tenemos varias fases. Lo primero es que la tarea debe de ser difícil, pero asumible. Tiene que ser un reto, pero no imposible. No vamos a empezar escalando el Everest, vamos a empezar escalando algo que se adapte a nuestro nivel de dificultad. Esto en los videojuegos lo podemos ver muy fácil. Un videojuego que es muy difícil desde el principio no es entretenido. Las primeras pantallas suelen ser sencillas y según vamos aprendiendo las reglas del juego se va complicando, ¿vale? Es algo gradual. Así es como consiguen engancharnos. Lo segundo es que debemos de ser capaces de concentrarnos, ¿vale? Tiene que poder haber un proceso de concentración. También tiene que haber metas claras y una retroalimentación instantánea. Esto es algo propio también de la gamificación o ludificación. Es importante. En los videojuegos siempre tenemos todo tipo de estímulos que nos indican si estamos haciéndolo bien o no. Una puntuación, una escena, una musiquita que suena, cualquier cosa, nos da esa retroalimentación instantánea. Aquí también tiene que haber una retroalimentación. Tenemos que poder actuar sin esfuerzo ni preocupaciones. También tenemos que tener el sentimiento de control, sé lo que estoy haciendo. Tenemos que sentir que desaparece la preocupación. De repente no ocurre nada más fuera de esa experiencia. Estamos estudiando, nos estamos divirtiendo y no hay nada más. Y lo siguiente es que tenemos la sensación de que el tiempo pasa más deprisa. Las horas pasan volando. Al final, la experiencia es una actividad desafiante que requiere de nuestras habilidades. ¿Cuál es una manera simple de encontrar desafíos? Pues compitiendo, ¿vale? Podemos competir contra nosotros mismos en mejorar nuestras marcas o competir contra otros. Nuestro antagonista o nuestro rival es nuestro ayudante. Por eso, los deportistas suelen entrenar entre sí, porque acaban sacando lo mejor el uno del otro. Esto es algo que siempre dice nuestro compañero José María Bea y Miguel Ángel Vergara, los dos grandes maestros de la memoria, pues entrenaban juntos y competían en superarse. Son grandes amigos que intentaban superarse el uno al otro y de esta forma pues se retroalimentaban, y sacaban lo mejor el uno del otro. Competir es agradable cuando nos ayuda a progresar y al final una vida saludable lo que implica es un trabajo productivo. Es así, tiene que ser de esta forma. Una vida excesivamente cómoda termina siendo aburrida, ¿vale? Tiene que haber este equilibrio entre hacer tareas que sean desafiantes, pero que no nos abrumen en exceso. Igual que si competimos contra alguien, tiene que haber un equilibrio entre los rivales, ¿vale? Para no abrumarnos ni para aburrirnos. Si me pongo a jugar yo al tenis con Rafa Nadal, me voy a aburrir, porque obviamente no voy a hacer ni un punto. O sea, necesito un rival que esté a mi altura y... bueno, a mi altura, que no me sobrepase astronómicamente ni ponerme a jugar con alguien que, pues, por ejemplo, con un niño, al que gane con facilidad. Y aquí hay algo que señala también el autor que me gusta mucho, y dice que a menos que una persona aprenda a fijarse unas metas y a reconocer y a medir su retroalimentación, no las disfrutará. Y es que el estado de flujo lo que hace es que cuando lo alcanzamos, nuestros problemas parecen desaparecer porque
está secuestrando nuestra atención. Esa actividad, pues directamente hace que no pensemos en otra cosa, que esto es algo también que me parece absolutamente fantástico. Y mira, por ejemplo, para el tema del estudio, sobre cómo aplicarlo, es importante que busquemos el utilizar estos desafíos. Por ejemplo, vamos a intentar memorizar más rápido, voy a intentar memorizar más información, voy a intentar hacer, pues, esto, por ejemplo, voy a intentar, pues, yo qué sé, escribir sin levantar el papel, el bolígrafo del papel. Me voy a poner algún reto, voy a utilizar algún desafío, porque algunos ejemplos de esto, por ejemplo, el autor comenta, dice, escribe tus propios crucigramas y obtendrás un mayor disfrute, que si simplemente los contestas, tú, o sea, lo respondes o lo rellenas, el crucigrama de un periódico. También te dice, camina por rutas distintas, o busca el sol, o cronometra tu tiempo, cuenta los pasos, busca paisajes o rutas bonitas, busca el disfrute en el mero hecho de caminar. Esto es algo que me parece también, me parece increíble porque te habla sobre evitar ser un consumidor pasivo. Porque al final nos hemos acostumbrado a eso, a que nos digan lo que tenemos que hacer, a que nos digan cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que estudiar, cómo tiene que ser esa experiencia del estudio, por qué tiene que ser aburrida. Evitemos ser consumidores pasivos. Hagamos cosas y mejoremos nuestra experiencia, mejoremos nuestra calidad de vida. La palabra amateur, la palabra de aficionado, me parece fantástico, viene de la palabra amar. Es alguien que ama lo que hace. Y aquí hemos de pensar que cuanto más se parezca el trabajo a un juego, con esa variedad, desafíos que sean apropiados, flexibles, metas claras, es decir, voy a estudiar de esta hora a esta, voy a estudiar tanto, o voy a ser capaz de hacer tantos esquemas, o voy a hacer un mapa mental con muchos colores, voy a utilizar muchos colores para este mapa mental, o con más de 7 colores voy a utilizar. Cuando hay una meta clara, medible y analizable, y hay una retroalimentación inmediata, más agradable será la experiencia, sea cual sea nuestro nivel, o sea, lo difícil que sea nuestra oposición, ¿vale? Nuestros estudios. Voy a añadir, y no me voy a extender ya mucho más, pero me gustó como detalle, no tiene nada que ver con el estudio, pero me pareció también brillante cuando el señor Csikszentmihalyi comenta cómo en la Edad Media surgió el romance y todo esto del cortejo. Y menciona que es una forma, o fue una forma, de hacer más interesante el sexo, o sea, darle una nueva dimensión de desafío. O sea, todo esto pues eso, del romance, ligar, conocer a alguien, pues al final era un reto con el objetivo de mantener más tiempo este estado de flujo, este estado de flow, para un poco, sería una forma también de avivar la llama, lo que ocurre, pues las parejas que llevan más años juntos. Por ejemplo, los que estamos casados, pues siempre se intenta eso, la cenita romántica, además, para avivar esa llama. Esto es algo que bueno, después de los años, pues es algo que se sigue haciendo. Y bueno, al final es eso. Quiero dejaros algunas reflexiones y al final es eso. Da igual lo duro que sea el estudio que tengáis o la experiencia educativa en la que estéis ahora mismo. Si, como digo, estáis preparando una oposición muy difícil, si estáis preparando el doctorado, haciendo un máster, estudiando una carrera o en el instituto, intenta convertirlo en un juego, intenta convertirlo en un desafío, intenta ponerte metas que gradualmente sean más ambiciosas. Esto te va a ayudar. También piensa en cómo percibes la propia experiencia, piensa en que ese proceso de estudio puede ser la peor experiencia de tu vida o puede ser lo mejor. Puede ser una época en la que digas, me he retado a mí mismo. Estoy dándole un contexto épico. Esto es algo increíble. Estoy consiguiendo una hazaña titánica. Me veo a mí mismo, me visualizo con la música de Rocky, todos los días estudiando, y me estoy convirtiendo en un atleta mental. Estoy consiguiendo algo por lo que me voy a respetar más a mí mismo el día de mañana, por haberlo intentado, por haber escalado esa montaña.
Piensa en ello, piensa en cómo transformar esa experiencia terrible en algo más positivo. Y atrévete sobre todo a experimentar, no te pongas no te autocensures, porque iba a decir, siempre nos ponemos esas trabas de, es que si intento hacer esto en un juego es algo infantil, ¿cómo voy a hacer esto así? ¿Cómo estudiar va a ser divertido? Experimenta, permítete equivocarte, permítete, el convertirlo en un juego y que luego no sea divertido, o en que no salga bien. Experimenta, juega, ¿vale? Al final se trata de esto. Haciéndolo de esta forma, vas a ver cómo tu percepción de la oposición cambia y cómo al final vas a poder, trabajar de una forma mucho más divertida. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Y llegados a este punto, como hago últimamente, te voy a pedir que pagues el precio por estar aquí. Tranquilo, no es un precio económico, simplemente es que se lo recomiendes a una persona, a una sola, no hace falta que sea más, pero recomiéndaselo y que lo escuche una persona que realmente sepas que le puede venir bien este aprendizaje, esta experiencia, que quiera mejorar su memoria, que le venga bien. Recomiéndaselo y que escuche este u otro programa. Ese es nuestro precio para seguir difundiendo estas técnicas, para seguir difundiendo el conocimiento, llegando a todo el mundo, a más gente. De momento somos 15.000 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias, de verdad. Pero queremos llegar a mucha más gente, queremos ser más universales, así que muchas gracias por ayudarnos a difundir, como digo, este mensaje, también por dejar tus comentarios en ebooks y tus reseñas en Apple Podcast, que nos ayudan muchísimo. Como digo, muchas gracias por escucharme una semana más. Yo soy Javier Muñiz y desde aquí te deseo una muy feliz sesión de estudio y te recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria. Adiós.